En la carretera que atraviesa el estado de Tamaulipas, el polvo se levanta con cada ráfaga de viento del norte, dibujando remolinos sobre el asfalto agrietado que conecta pequeños pueblos con la frontera estadounidense. Era agosto de 1987 y el calor sofocante del verano norteño se mezclaba con la incertidumbre económica que sacudía a todo México desde la crisis de 1982, cuando la deuda externa colapsó y arrastró consigo los sueños de millones de familias que vieron sus salarios reducirse hasta en un 60%. En San Fernando, un municipio agrícola donde las plantaciones de maíz y sorgo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la vida transcurría con la lentitud característica de los pueblos fronterizos, pero bajo la superficie de esa aparente tranquilidad, algo oscuro comenzaba a gestarse, algo que cambiaría para siempre el destino de decenas de personas cuyo único pecado fue cruzarse en el camino equivocado. Si te interesa conocer historias reales que marcaron la historia de México y te invitan a reflexionar sobre las consecuencias del crimen organizado, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que no deben olvidarse. Miguel Sánchez conducía su autobús de segunda clase por esa misma carretera, transportando a 23 pasajeros que viajaban hacia el norte con la esperanza de cruzar la frontera y encontrar trabajo en Texas, huyendo de la pobreza que la década perdida había dejado en sus pueblos de origen. Entre ellos iban hombres jóvenes de Veracruz y San Luis Potosí, mujeres de Oaxaca que dejaban atrás a sus hijos con la abuela y también 3 extranjeros, 2 salvadoreños que escapaban de la guerra civil que desangraba su país y un guatemalteco que buscaba reunirse con su hermano en Houston. Miguel, un hombre de 52 años con 30 de experiencia manejando esa ruta, conocía cada curva del camino, cada retén militar, cada pueblo donde era seguro detenerse a comer, pero esa tarde, cuando vio el Chevrolet Pickup verde atravesado en medio de la carretera a la altura del kilómetro 87, supo inmediatamente que algo andaba mal. No había accidente, no había señales de emergencia, solo 5 hombres armados con cuernos de chivo que apuntaban directamente hacia el parabrisas de su autobús. «Bájense todos, despacio, con las manos donde las podamos ver», gritó el hombre que parecía estar al mando, un tipo de no más de 30 años, con bigote espeso y sombrero tejano, mientras sus compañeros rodeaban el vehículo. Los pasajeros, aterrorizados, obedecieron en silencio, formando una fila irregular junto al autobús bajo el sol implacable de las 3 de la tarde. Miguel intentó mantener la calma, pensando que tal vez solo querían dinero o las pertenencias de los pasajeros, robos que se habían vuelto cada vez más frecuentes en las carreteras del noreste mexicano desde que los carteles comenzaron a expandir sus operaciones más allá del simple tráfico de drogas en la década de 1980. Pero cuando escuchó al hombre del sombrero hablar por un radio portátil diciendo «Tenemos mercancía fresca, 24 cabezas, 3 son güeros», comprendió con horror que no se trataba de un asalto común. Los habían secuestrado, y el destino que les esperaba era incierto y aterrador. Los llevaron en el mismo autobús, ahora conducido por uno de los secuestradores, hacia el interior del municipio de San Fernando, alejándose de la carretera principal y adentrándose por caminos de terracería que serpenteaban entre ranchos abandonados y parcelas de cultivo descuidadas, testimonio silencioso de la crisis agrícola que había obligado a tantos campesinos a abandonar sus tierras y migrar hacia las ciudades o el norte. Después de casi 1 hora de viaje por esos caminos polvorientos, el autobús se detuvo frente a una construcción de adobe y ladrillo rojo que alguna vez había sido un rancho ganadero próspero, pero que ahora lucía deteriorado,
con corrales vacíos y una casa principal cuyas ventanas estaban cubiertas con tablones de madera. Aquí van a quedarse hasta que sus familias paguen o hasta que sirvan para algo, les informó el hombre del sombrero mientras los hacían descender y los empujaban hacia el interior de un galpón que olía a humedad y estiércol seco. La oscuridad del lugar contrastaba brutalmente con el resplandor del exterior, y mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, los 24 cautivos comenzaron a comprender la magnitud de su pesadilla. Durante los primeros 3 días, los mantuvieron encerrados en ese galpón sin ventanas, con un solo balde como letrina y raciones mínimas de agua y tortillas duras. Los guardias rotaban cada 8 horas, siempre armados, siempre amenazantes, recordándoles que cualquier intento de escape significaría la muerte inmediata. Entre los secuestrados se fue tejiendo una red de solidaridad nacida de la desesperación compartida. Las mujeres se agrupaban en una esquina tratando de darse ánimo mutuamente. Los hombres mayores, como Miguel, intentaban mantener la calma entre los más jóvenes, que oscilaban entre el pánico y la rabia impotente, y los 3 extranjeros, Carlos y Roberto de El Salvador y Tomás de Guatemala, se mantenían juntos, compartiendo en susurros sus historias de huida y supervivencia. Carlos, un maestro de escuela de 35 años que había dejado San Salvador después de que los escuadrones de la muerte asesinaran a 2 de sus colegas, le contaba a Roberto, un campesino de 22 años, cómo había logrado cruzar la frontera de Guatemala pagando a un pollero que los abandonó en Chiapas, obligándolos a continuar solos hacia el norte. Tomás, un carpintero de 40 años, con 5 hijos en su pueblo natal, llevaba cosidos en el forro de su pantalón los ahorros de 3 años de trabajo, $500 que representaban su única posibilidad de pagar el cruce cuando llegara a la frontera, dinero que ahora podría significar la diferencia entre vivir o morir. El 4.º día, el hombre del sombrero, a quien los guardias llamaban el comandante, entró al galpón acompañado de otros 3 hombres vestidos con ropa vaquera cara y botas de piel de víbora, señales inequívocas de que pertenecían a una organización con recursos. Escuchen bien, porque lo voy a decir una sola vez, comenzó el comandante con voz firme y fría. Ustedes están aquí porque necesitamos gente que trabaje para nosotros. Algunos de ustedes van a llamar a sus familias y van a pedir rescate. Los que tengan familia con dinero van a vivir si pagan. Los que no tengan nada tienen 2 opciones: trabajar con nosotros en lo que les digamos o morirse aquí mismo. El silencio que siguió a esas palabras era tan denso que se podía escuchar la respiración agitada de cada uno de los 24 cautivos. Miguel se atrevió a hablar. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó con la voz quebrada por 3 días de sed y miedo. El comandante lo miró con una mezcla de desprecio y diversión. El que te digamos, viejo: cargar bultos, cuidar casas, hacer mandados. Si sirves, vives. Si no sirves o si hablas de más, te mueres. Así de simple. Durante la semana siguiente comenzaron las llamadas. Los secuestradores obligaban a cada cautivo a proporcionar números telefónicos de familiares, y desde un teléfono de línea instalado en la casa principal del rancho, bajo amenaza de muerte, tenían que pedir rescates que oscilaban entre 5,000 y 20,000 pesos, cantidades imposibles para la mayoría de las familias mexicanas en 1987, cuando el salario real había caído dramáticamente y la inflación se acercaba al 160% anual. Las esposas lloraban al otro lado de la línea. Los padres ancianos suplicaban más tiempo. Los hermanos prometían reunir el dinero vendiendo todo lo que tenían. Pero el comandante no negociaba plazos. 7 días o su familiar desaparece.
era su única respuesta. De los 24 secuestrados, solo 5 familias lograron reunir el dinero completo. 3 vendieron sus casas, una hipotecó su pequeño negocio y otra recibió ayuda de familiares que trabajaban en Estados Unidos y enviaron el dinero mediante Western Union. Esos 5 fueron liberados en diferentes puntos de la carretera, con advertencias claras de no hablar con la policía si querían seguir vivos, amenazas que todos tomaron en serio porque conocían historias de cómo el crimen organizado tenía infiltrados en las corporaciones policíacas y sabía siempre quién hablaba de más. Los 19 restantes, entre ellos Miguel, Carlos, Roberto y Tomás, enfrentaban ahora la segunda opción: trabajar para el cartel o morir. El comandante los dividió en grupos según sus habilidades. A Miguel y otros 2 hombres mayores que sabían conducir los pusieron a transportar mercancía en camionetas pick-up entre ranchos de la zona. A los más jóvenes y fuertes los enviaron a trabajar en bodegas, cargando y descargando bultos que evidentemente contenían drogas. A las 4 mujeres las obligaron a cocinar y limpiar en diferentes casas de seguridad que el cartel tenía distribuidas por la región. Carlos, Roberto y Tomás, por ser extranjeros y no tener ningún lazo familiar en México que pudiera servir como punto de presión o escape, fueron asignados a lo que el comandante llamó trabajos especiales: vigilar otros secuestrados, hacer guardias nocturnas en los ranchos, y eventualmente, si demostraban lealtad, podrían armarse y convertirse en parte de la estructura de seguridad del cartel. La ironía era brutal. Habían huido de la violencia en Centroamérica solo para verse forzados a participar en la violencia del narcotráfico mexicano, una trampa de la que parecía no haber salida. Los primeros meses de cautiverio laboral fueron un descenso gradual hacia la deshumanización. Miguel conducía camionetas cargadas con pacas de marihuana desde ranchos en el interior de Tamaulipas hasta bodegas cercanas a Matamoros, la ciudad fronteriza que servía como punto de cruce hacia Texas, ruta controlada por el Cartel del Golfo, bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, quien para finales de los años 80 ya había consolidado su imperio criminal, basado en la cocaína que traía desde Colombia en acuerdos con el Cartel de Cali. Cada viaje era un ejercicio de terror contenido. Miguel sabía que si lo detenía el ejército o la policía federal, terminaría en prisión sin que nadie creyera que lo hacía bajo amenaza de muerte. Pero también sabía que si intentaba escapar o alertar a las autoridades, los sicarios del cartel matarían no solo a él, sino también a otros cautivos como represalia. Esa imposibilidad de elegir, esa anulación total de la voluntad propia, lo consumía por dentro más que el cansancio físico de manejar 12 horas al día por caminos de terracería. En las noches, cuando lo regresaban al galpón donde dormían hacinados sobre petates raídos, Miguel cerraba los ojos y veía el rostro de su esposa Lucía y sus 3 hijos en su casa de Tampico, preguntándose si alguna vez volvería a abrazarlos, si ellos habrían denunciado su desaparición, si alguien en el mundo estaba buscándolo. Carlos, Roberto y Tomás enfrentaban una pesadilla diferente, pero igualmente desgarradora. Los habían puesto a vigilar a otros secuestrados que el cartel traía constantemente al rancho, un flujo interminable de migrantes centroamericanos y mexicanos capturados en las carreteras o entregados por polleros corruptos que trabajaban en coordinación con el crimen organizado. Su trabajo consistía en asegurarse de que los nuevos cautivos no escaparan, distribuirles la comida mínima y reportar cualquier problema a los guardias armados que supervisaban la operación. La crueldad del sistema era perfecta: convertir a las víctimas en victimarios, obligarlos a participar en su propia opresión
para sobrevivir un día más. Carlos, el maestro salvadoreño que había dedicado su vida a educar niños, ahora tenía que mirar a los ojos a otros seres humanos aterrorizados y decirles que obedecieran si querían vivir. Roberto, el joven campesino que nunca había salido de su pueblo antes de huir de la guerra, lloraba en silencio cada noche recordando a su madre, una mujer que vendía tortillas en el mercado de su pueblo y que había vendido hasta su máquina de moler maíz para pagarle el viaje hacia el norte. Y Tomás, el carpintero guatemalteco, sentía cómo la culpa lo devoraba cuando pensaba en sus 5 hijos esperándolo en casa sin saber que su padre se había convertido en cómplice forzado de criminales. La única forma de mantener la cordura era aferrarse a pequeños actos de humanidad clandestina. Miguel, durante sus viajes transportando droga, a veces se encontraba con otros conductores cautivos en las bodegas de Matamoros, y en esos breves momentos de espera mientras los encargados verificaban la mercancía, intercambiaban información susurrada, nombres de personas liberadas, rumores sobre redadas militares, advertencias sobre guardias especialmente violentos. Uno de esos conductores, un hombre de Monterrey llamado Arturo, que llevaba 8 meses en la misma situación, le contó a Miguel que algunos cautivos habían logrado escapar durante traslados y se habían refugiado en iglesias de pueblos pequeños, donde los sacerdotes los ayudaban a llegar a albergues para migrantes o los ponían en contacto con organizaciones de derechos humanos. Esa información, por remota que pareciera la posibilidad de usarla, le daba a Miguel una chispa de esperanza, la idea de que la libertad no era completamente imposible. Por su parte, Carlos, Roberto y Tomás desarrollaron un código silencioso para ayudar a los nuevos secuestrados sin que los guardias se dieran cuenta. Cuando repartían la comida, le daban porciones dobles a quienes se veían más débiles. Durante las noches, susurraban palabras de aliento en español y en lenguas indígenas que algunos migrantes guatemaltecos hablaban. Y cuando podían, compartían información sobre cómo comportarse para evitar golpizas o castigos. Pero esos pequeños actos de resistencia no podían ocultar la realidad brutal de su situación. Eran prisioneros en un sistema criminal que operaba con total impunidad en amplias zonas de Tamaulipas, aprovechando la corrupción de autoridades locales que hacían la vista gorda a cambio de sobornos, y la indiferencia de un gobierno federal más preocupado por la crisis económica y los ajustes estructurales neoliberales que por la seguridad de los ciudadanos comunes en las zonas rurales del país. El Cartel del Golfo, bajo el mando de García Ábrego, había construido una infraestructura criminal sofisticada que incluía no solo el tráfico de drogas, sino también secuestros, extorsión y tráfico de personas, actividades que generaban millones de dólares y que se realizaban casi abiertamente en municipios como San Fernando, donde la presencia del Estado era mínima y la del crimen organizado, omnipresente. Los secuestrados no eran solo víctimas individuales, eran engranajes descartables en una maquinaria de violencia y explotación que reflejaba la profunda descomposición social que México atravesaba en esa década perdida, cuando la pobreza, el desempleo y la desesperanza creaban las condiciones perfectas para que el crimen organizado reclutara, extorsionara y esclavizara a voluntad. 6 meses después del secuestro inicial, en febrero de 1988, Miguel encontró su oportunidad de escape en circunstancias inesperadas. Durante uno de sus viajes a Matamoros, la camioneta que conducía sufrió una falla mecánica en plena carretera, a pocos kilómetros de un retén del ejército. El guardia armado que lo acompañaba, un joven sicario nervioso de no más de 20 años, entró en pánico al ver que podían ser descubiertos por una patrulla militar.
En medio de la confusión, mientras el sicario intentaba comunicarse por radio con sus superiores y decidía si abandonar la camioneta o arriesgarse a repararla, Miguel tomó la decisión más importante de su vida. Corrió. Se adentró en el monte bajo que bordeaba la carretera, ignorando los gritos y los disparos que el sicario hacía al aire para intimidarlo, corriendo como no había corrido en décadas, con el corazón a punto de estallar y la certeza de que si lo atrapaban, su muerte sería lenta y ejemplar. Corrió durante horas, sin rumbo fijo, guiándose solo por el sol, hasta que cayó la noche. Y entonces siguió caminando entre matorrales y nopales, cortándose las manos y la cara con las espinas, pero sin detenerse. Al amanecer del día siguiente, deshidratado y al borde del colapso, llegó a un pequeño pueblo cuyo nombre nunca supo, y se refugió en la iglesia local, donde el sacerdote, un hombre mayor que había visto demasiados casos similares, lo escondió en la sacristía, le dio agua y comida, y contactó a una organización de derechos humanos en Monterrey que trabajaba con víctimas del crimen organizado. El rescate de Miguel fue el inicio de una investigación que revelaría apenas una fracción del horror que ocurría en San Fernando. Los activistas de derechos humanos documentaron su testimonio con extremo cuidado, protegiendo su identidad, y lo trasladaron a un albergue en una ciudad lejana donde pudiera estar relativamente seguro mientras se gestionaba su reunificación con su familia. Miguel les contó todo: el secuestro del autobús, los 19 cautivos que quedaron atrás, los ranchos usados como centros de operaciones, los nombres que había escuchado, las rutas que había conducido. Pero cuando los activistas intentaron presentar denuncias formales ante la Procuraduría General de la República, se encontraron con muros de burocracia y desinterés. Los funcionarios argumentaban falta de evidencia física, pedían que Miguel testificara en persona, lo cual lo expondría a represalias mortales, y en algunos casos sugerían abiertamente que el testimonio de un solo hombre no era suficiente para justificar operativos en zonas controladas por el narco. La impunidad no era solo un problema técnico o legal, era una política no escrita que protegía los intereses del crimen organizado a cambio de mantener cierta estabilidad y evitar confrontaciones que el gobierno no estaba preparado o dispuesto a enfrentar. Mientras Miguel intentaba reconstruir su vida en el exilio forzado, lejos de Tamaulipas, Carlos, Roberto y Tomás seguían atrapados en el rancho de San Fernando. Habían pasado ya 10 meses desde su secuestro, y la rutina de vigilar a otros cautivos se había vuelto mecánica, un automatismo que les permitía disociarse emocionalmente de lo que hacían para sobrevivir. Pero en marzo de 1988, esa rutina se rompió de manera dramática cuando llegó al rancho un grupo de 15 nuevos secuestrados, entre ellos una familia completa: padre, madre y 3 hijos de entre 8 y 15 años. Eran campesinos de Chiapas que viajaban hacia Estados Unidos huyendo de la miseria extrema que la reforma agraria neoliberal estaba provocando en el sur de México, y habían sido interceptados por el cartel cerca de Ciudad Victoria. Ver a esos niños aterrorizados llorando en brazos de sus padres impotentes fue el punto de quiebre para Carlos. Esa noche reunió en secreto a Roberto y Tomás en un rincón del galpón y les dijo: «No podemos seguir siendo parte de esto. Prefiero morir intentando escapar que vivir siendo cómplice de lo que le están haciendo a esos niños». Roberto, cuyo rostro había envejecido 10 años en esos meses de cautiverio, asintió en silencio. Tomás, pensando en sus propios hijos, apretó los puños y susurró: «¿Cuál es el plan?». No había un plan elaborado porque no tenían recursos ni conocimiento del terreno más allá del rancho. Lo único que tenían era la observación de los patrones de vigilancia:
Sabían que entre las 3 y las 5 de la madrugada solo había 2 guardias activos, uno en la casa principal y otro que rondaba el perímetro cada media hora. Decidieron que intentarían escapar la siguiente madrugada, aprovechando el intervalo entre rondas. No podían llevarse a todos los secuestrados, porque el grupo grande sería detectado inmediatamente, pero acordaron liberar a la familia de Chiapas y a otros 3 cautivos que parecían tener más posibilidades de sobrevivir corriendo por el monte. 2 hombres jóvenes de Oaxaca y una mujer de Guerrero. El riesgo era inmenso. Si los descubrían, la ejecución sería inmediata para todos. Pero Carlos recordó algo que un compañero maestro le había dicho en El Salvador antes de que los escuadrones de la muerte lo asesinaran. Hay momentos en que mantener la dignidad humana requiere arriesgar la vida, porque una vida sin dignidad es solo existencia biológica. Esas palabras resonaban en su mente mientras se preparaba mental y espiritualmente para lo que podría ser su última noche en la Tierra. La madrugada del 15 de marzo de 1988, a las 3:30 a.m., Carlos, Roberto y Tomás pusieron en marcha su plan desesperado. Habían aflojado durante días los tablones que sellaban una ventana lateral del galpón, trabajando milímetro a milímetro cada noche para no hacer ruido. Cuando llegó el momento, retiraron los tablones lo suficiente para que pudieran pasar personas de una en una. Despertaron silenciosamente a la familia de Chiapas y a los otros 3 elegidos, tapándoles la boca para evitar que el sobresalto los hiciera gritar. Les explicaron en susurros urgentes lo que iban a hacer y les dieron una sola instrucción: correr hacia el este, donde según habían observado el terreno era menos despejado y ofrecía más cobertura vegetal, y no detenerse sin importar qué escucharan atrás. Uno por uno, los 11 fugitivos, 8 liberados más Carlos, Roberto y Tomás, se deslizaron por la ventana hacia la noche oscura, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que el sonido los delataría. Los primeros 100 metros los recorrieron agachados, casi arrastrándose, hasta que alcanzaron la cerca perimetral del rancho, un cerco de alambre de púas que Tomás, usando sus habilidades de carpintero, logró separar lo suficiente para que todos pasaran. Y entonces, cuando estaban a punto de adentrarse en el monte, se escuchó el grito del guardia que hacía su ronda. ¡Se están escapando! ¡Alerta! ¡Alerta! Lo que siguió fue un caos de gritos, disparos y terror puro. Los fugitivos corrieron dispersándose en diferentes direcciones, táctica instintiva de supervivencia que dificultaba a los perseguidores atraparlos a todos. Carlos corría junto al padre de familia de Chiapas, que cargaba a su hijo menor en brazos, mientras su esposa jalaba a los otros 2 niños. Detrás de ellos escuchaban las camionetas arrancando, los perros ladrando, las órdenes gritadas por los sicarios que se organizaban para la cacería. Roberto y Tomás habían tomado otra dirección, hacia el norte, guiándose por las estrellas que aún brillaban en el cielo previo al amanecer. Los 3 cautivos oaxaqueños y guerrerenses corrían juntos hacia el este, tal como se les había indicado. La vegetación de mezquites y huizaches los arañaba, las piedras los hacían tropezar, pero el miedo les daba una energía sobrehumana. Durante más de 2 horas corrieron y caminaron sin detenerse, escuchando cada vez más lejos los motores de las camionetas y los ladridos de los perros. Cuando salió el sol, Carlos y la familia chiapaneca se encontraban escondidos en una pequeña cueva natural, formada por rocas amontonadas, jadeando, sangrando por las cortadas, pero vivos. No sabían dónde estaban los demás fugitivos, no sabían si los perseguidores seguían buscándolos, solo sabían que cada minuto que pasaba sin ser capturados era un minuto más de libertad. Durante 3 días,
Carlos y la familia de Chiapas sobrevivieron en el monte comiendo nopales y bebiendo agua de charcos, moviéndose solo de noche y escondiéndose durante el día. El padre de familia, que se llamaba Esteban, había sido campesino toda su vida y conocía de plantas silvestres comestibles, conocimiento que compartió con Carlos y que les salvó de morir de hambre. Su esposa, Juana, cantaba canciones de cuna en voz bajísima a sus hijos para calmarlos cuando el miedo los hacía llorar. El niño mayor, de 15 años, se había cortado el pie con una piedra filosa y cojeaba, apoyándose en un bastón improvisado que Carlos le había ayudado a hacer. El mediano, de 12 años, había desarrollado fiebre por la exposición y la deshidratación, y el pequeño, de 8, se aferraba a su madre con una mirada ausente que reflejaba un trauma que probablemente lo marcaría de por vida. Al cuarto día, débiles y desesperados, llegaron a un cauce seco de río que Esteban reconoció como parte de la cuenca del río San Fernando, lo cual significaba que había poblaciones no muy lejos. Siguieron el cauce hacia el este y al anochecer divisaron las luces de un pueblo pequeño. Con extrema precaución se acercaron y lograron llegar a una tienda de abarrotes en las afueras, donde el dueño, un anciano que vio su estado lamentable, les dio agua y comida y los dirigió a la casa del delegado municipal. El delegado municipal, un hombre de unos 60 años que llevaba 30 viviendo en ese pueblo llamado El Barretal, escuchó su historia con la cara cada vez más sombría. Conocía las historias de secuestros y desapariciones que ocurrían en los ranchos controlados por el narco. Historias que todos en la región conocían, pero de las que nadie hablaba abiertamente por miedo a represalias. «No puedo llamar a la policía estatal porque están comprados por el cartel», les dijo con franqueza brutal. «Pero conozco a un periodista en Tampico que ha denunciado estas cosas. Les voy a conseguir transporte para que lleguen a la ciudad, y ahí él los puede ayudar a contactar organizaciones que los protejan». Esa misma noche, el delegado los subió a su propia camioneta y los llevó hasta las afueras de Tampico, donde los dejó en la terminal de autobuses con dinero suficiente para que comieran y se quedaran en un hotel barato. Les dio el nombre y la dirección del periodista, Raúl Mendoza, del diario El Regional, conocido por sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado. Al día siguiente, Carlos y la familia de Chiapas llegaron a la oficina del periódico y contaron su historia completa, mientras Raúl Mendoza tomaba notas con manos temblorosas, consciente de que estaba documentando uno de los casos más graves de los que había escuchado en sus 20 años de carrera. La publicación del reportaje de Raúl Mendoza en abril de 1988 causó un escándalo que obligó a las autoridades federales a tomar acción, aunque fuera de manera limitada. El artículo, titulado «Esclavitud del narco. Sobrevivientes denuncian secuestros masivos en San Fernando», incluía los testimonios de Carlos y Esteban, fotografías de sus heridas y documentación de las rutas y ubicaciones que habían memorizado durante su cautiverio. La presión pública generada por el reportaje, amplificada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, forzó a la Procuraduría a ordenar un operativo en la zona de San Fernando. Pero para cuando el ejército y la policía judicial llegaron a los ranchos señalados, estas instalaciones habían sido abandonadas. No había cautivos, no había evidencia física, solo construcciones vacías y corrales desiertos. El cartel del Golfo había sido alertado con anticipación, probablemente por los mismos funcionarios que debían ejecutar el operativo, y había movido sus operaciones a otras ubicaciones. De los 19 secuestrados originales del autobús de Miguel, nunca se encontró rastro. De los otros 10 fugitivos de la madrugada del 15 de marzo, solo se supo con certeza del destino de 3, Carlos y la familia de Chiapas,
los únicos que llegaron a contar su historia. Roberto y Tomás desaparecieron esa noche en el monte, y sus destinos quedaron en el limbo de la incertidumbre. Raúl Mendoza investigó durante meses, siguiendo cada pista posible, contactando albergues para migrantes en la ruta hacia la frontera, preguntando en comunidades rurales, pero nunca encontró información verificable sobre qué había pasado con ellos. Algunas versiones no confirmadas sugerían que Roberto había sido recapturado y ejecutado como advertencia para otros cautivos, mientras que Tomás posiblemente había logrado cruzar la frontera y desaparecer en el anonimato de las comunidades migrantes de Texas. Nunca sabrían con certeza, y esa incertidumbre era su propia forma de tortura para las familias que dejaron atrás en El Salvador y Guatemala. La madre de Roberto, en su pueblo salvadoreño, siguió preguntando por su hijo durante años a cada persona que regresaba del norte, aferrándose a la esperanza de que estuviera vivo en algún lugar. La esposa de Tomás y sus 5 hijos en Guatemala nunca volvieron a saber de él, y después de 5 años de espera lo dieron por muerto en una ceremonia simbólica en su pueblo, donde enterraron un ataúd vacío en el cementerio local. Miguel Sánchez, el conductor del autobús original que había logrado escapar primero, fue reunificado con su familia en Tampico bajo un programa de protección de testigos que le exigía mantener perfil bajo y cambiar de trabajo. Nunca volvió a conducir un autobús. El trauma de esos 6 meses de esclavitud criminal lo había dejado con ataques de pánico cada vez que se sentaba detrás de un volante. Trabajó el resto de su vida como empleado en una ferretería, un trabajo modesto, pero seguro que le permitía mantener a su familia. Su esposa Lucía notó que algo fundamental se había roto en él. Ya no sonreía como antes. Tenía pesadillas recurrentes en las que gritaba nombres de personas que ella no conocía y evitaba hablar de lo que había vivido incluso con ella. Solo en una ocasión, años después, cuando su hijo mayor le preguntó por qué había abandonado su trabajo de conductor, Miguel le contó una versión resumida de lo que había pasado, terminando con una frase que se le quedó grabada al hijo. En México, en esos años oscuros, había lugares donde las personas dejaban de ser personas y se convertían en mercancía, y yo tuve la suerte terrible de sobrevivir a uno de esos lugares. Carlos, el maestro salvadoreño, se quedó en México trabajando con la organización de derechos humanos que lo había ayudado. Su experiencia como víctima y sobreviviente le dio una perspectiva única para ayudar a otros migrantes en situaciones similares. Durante años trabajó en albergues en Monterrey y Saltillo, brindando apoyo psicológico informal a centroamericanos que transitaban hacia el norte, muchos de ellos con historias de secuestros, extorsiones y violencia sexual sufrida en manos de carteles y polleros. Nunca pudo regresar a El Salvador porque la guerra civil continuaba. Y para cuando terminó en 1992, él ya había construido una nueva vida en México, un país que le había mostrado simultáneamente lo peor y lo mejor de la humanidad. Se casó con una mujer mexicana que trabajaba como enfermera en uno de los albergues, y tuvieron 2 hijos, a quienes Carlos les enseñó desde pequeños el valor de la solidaridad con los que sufren. En las noches, cuando sus hijos dormían, Carlos escribía en un cuaderno de pasta dura sus memorias de esos 10 meses en San Fernando, no para publicarlas, sino como una forma de procesar el trauma y preservar la memoria de los que no sobrevivieron. Alguien tiene que recordar, escribió en la última página de su cuaderno, porque el olvido es la segunda muerte de las víctimas. Esteban y Juana, la pareja de Chiapas con sus 3 hijos, fueron repatriados a su estado natal con apoyo de organizaciones civiles, pero nunca volvieron a intentar migrar hacia el norte. El trauma del secuestro y la huida había sido demasiado profundo.
especialmente en los niños. El mayor desarrolló un trastorno de ansiedad severo que le dificultaba salir de casa sin compañía. El mediano tenía pesadillas recurrentes en las que revivía las noches en el galpón, y el pequeño dejó de hablar durante casi un año, comunicándose solo mediante gestos y dibujos, muchos de los cuales representaban figuras oscuras con armas persiguiéndolos. Esteban tuvo que abandonar su sueño de dar mejor vida a su familia en Estados Unidos y volver a trabajar la tierra que apenas les daba para subsistir, aceptando que la pobreza material era preferible a arriesgar nuevamente las vidas de los suyos. Juana se volvió profundamente religiosa después de la experiencia, asistiendo a misa diaria y repitiendo constantemente que su sobrevivencia había sido un milagro que les obligaba a vivir con gratitud cada día. Nunca hablaron públicamente de lo que les había pasado por miedo a represalias, convirtiéndose en víctimas silenciosas, una de las miles de familias que en ese México de los años 80 y 90 sufrieron la violencia del crimen organizado y tuvieron que aprender a vivir con el trauma callado. El rancho de San Fernando, donde estuvieron cautivos, fue desmantelado después del operativo fallido de 1988, pero el cartel simplemente movió sus operaciones de secuestro y trabajo forzado a otros municipios de Tamaulipas y estados vecinos. La maquinaria criminal era demasiado lucrativa como para detenerse por un solo reportaje periodístico o un operativo gubernamental de fachada. Juan García Ábrego, el líder del Cartel del Golfo en esa época, continuó expandiendo su imperio hasta su captura en 1996, cuando fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 11 cadenas perpetuas. Pero su arresto no detuvo la violencia ni los secuestros. Al contrario, la fragmentación de poder que siguió a su caída generó guerras internas que volverían a San Fernando escenario de atrocidades aún mayores en décadas posteriores, cuando los Zetas, el grupo paramilitar que surgió como brazo armado del mismo cartel, perpetrarían en 2010 y 2011 las masacres de migrantes que finalmente pondrían el nombre de ese municipio en los titulares internacionales. Pero en 1988, cuando Carlos, Miguel y los pocos sobrevivientes lograron escapar y denunciar, muy pocas personas fuera de Tamaulipas prestaban atención a lo que ocurría en esos ranchos perdidos en el noreste mexicano. Raúl Mendoza, el periodista que publicó el reportaje original, continuó investigando casos de crimen organizado hasta 1993, cuando fue asesinado frente a su casa en Tampico, en un crimen que nunca se resolvió, pero que todos sabían había sido ordenado por el cartel como castigo por sus publicaciones. Su muerte envió un mensaje claro a otros periodistas. Denunciar al narco tenía un precio de sangre. Después de su asesinato, la cobertura crítica sobre el Cartel del Golfo en medios regionales prácticamente desapareció durante años, y los crímenes continuaron en la penumbra de la autocensura y el miedo colectivo. La viuda de Raúl guardó todos sus archivos de investigación en cajas que escondió en el ático de su casa, incluyendo decenas de testimonios de víctimas que nunca se publicaron, evidencia documental de una violencia sistémica que el Estado mexicano no quería reconocer y que la sociedad prefería no ver. No. Solo años después, cuando estudiosos e investigadores comenzaron a documentar la historia del narcotráfico en México, algunos de esos archivos salieron a la luz, revelando la magnitud de lo que había ocurrido en Tamaulipas durante los años 80 y 90. Para las familias de los 19 secuestrados originales que nunca regresaron, la ausencia de información fue una tortura interminable. Algunas siguieron buscando durante años,
acudiendo a cada oficina gubernamental posible, pegando carteles con fotografías de sus desaparecidos en terminales de autobuses y mercados, uniéndose a colectivos de familiares de víctimas que empezaban a organizarse tímidamente en esa época. Otras, después de meses o años sin noticias, hicieron rituales de duelo simbólico para poder seguir adelante con sus vidas, aunque el dolor nunca se curaba completamente. Una de las esposas de los desaparecidos, una mujer de Veracruz llamada Teresa, cuyo marido había sido uno de los conductores cautivos junto con Miguel, se convirtió en activista y fundó en 1990 uno de los primeros grupos de familiares de desaparecidos del noreste de México, antecedente de los grandes movimientos que surgirían en el siglo XXI. Teresa decía en cada reunión del grupo: no buscamos venganza, buscamos verdad. Queremos saber qué pasó con nuestros familiares, dónde están, si están vivos o muertos. El peor castigo no es la muerte, sino la incertidumbre eterna. Sus palabras resonaban con las docenas de familias que se reunían cada mes en un salón prestado de una iglesia en Tampico, compartiendo fotografías amarillentas, llorando juntos, dándose fuerza mutua en medio de la indiferencia institucional. El impacto psicológico y social de los secuestros masivos en las comunidades de origen de las víctimas fue devastador y duradero. En los pueblos pequeños de donde provenían muchos de los desaparecidos, se instaló un miedo profundo a viajar por carreteras del noreste mexicano. Las rutas de migración cambiaron. Los que seguían intentando llegar a Estados Unidos preferían tomar caminos más largos y costosos con tal de evitar pasar por Tamaulipas. Los autobuses de segunda clase que hacían esas rutas vieron caer dramáticamente su número de pasajeros, quebrando varias empresas pequeñas de transporte. Pero sobre todo se instaló una sensación de desprotección total, la conciencia de que el Estado mexicano no tenía capacidad o voluntad de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Los pobres que migraban por necesidad, los campesinos desplazados por las crisis agrícolas, los trabajadores informales que se movían buscando sobrevivir. Esa desprotección generó una resignación fatalista en muchas comunidades, la idea de que la violencia era inevitable y que lo único que se podía hacer era tratar de no llamar la atención y rezar para no ser el siguiente. Pero también hubo resistencia. Pequeños actos de dignidad y solidaridad que se negaban a aceptar la normalización de la violencia. Sacerdotes católicos y pastores evangélicos de iglesias rurales comenzaron a crear redes clandestinas de apoyo para migrantes, ofreciendo casas de seguridad donde pudieran descansar sin riesgo de ser secuestrados por polleros o carteles. Algunas comunidades indígenas establecieron sistemas de vigilancia comunitaria, compartiendo información sobre puntos peligrosos en las carreteras y acompañando en grupo a quienes necesitaban viajar. Médicos y enfermeras en clínicas rurales atendían sin hacer preguntas a personas que llegaban con heridas sospechosas, entendiendo que muchas veces se trataba de víctimas que habían logrado escapar y necesitaban ayuda sin exponerse a denuncias que podrían poner en peligro sus vidas. Estos actos, aunque pequeños en escala, representaban la persistencia de valores humanos fundamentales en medio de un contexto que parecía diseñado para destruirlos. Eran evidencia de que incluso en los tiempos más oscuros, cuando las instituciones fallan y la impunidad reina, hay personas que eligen hacer lo correcto aunque nadie las vea, aunque no reciban reconocimiento, aunque se arriesguen ellas mismas. Los sobrevivientes cargaron durante toda su vida con lo que los psicólogos llaman culpa del sobreviviente, el sentimiento irracional pero poderoso de que no merecían haber escapado cuando otros no lo lograron. Miguel Sánchez
Se preguntaba constantemente por qué él había tenido la oportunidad de huir durante esa falla mecánica, y otros conductores cautivos no. Carlos se sentía devastado pensando en los otros vigilantes forzados que quedaron atrás cuando él escapó con la familia de Chiapas. Esteban tenía pesadillas en las que veía los rostros de los otros secuestrados del galpón, preguntándole por qué los había dejado. Esa culpa nunca desaparece completamente. Se aprende a vivir con ella, a canalizarla hacia acciones que honren la memoria de los que no sobrevivieron. Para algunos como Carlos, eso significó dedicar su vida a ayudar a otros migrantes. Para otros como Teresa, significó luchar incansablemente por verdad y justicia. Y para otros, simplemente significó vivir cada día con conciencia agradecida de estar vivos, criando a sus hijos con valores de empatía y justicia, contándoles, cuando crecían lo suficiente, las historias que nunca debían olvidarse. La historia de lo que ocurrió en San Fernando en 1987 y 1988 es solo un fragmento de una narrativa mucho más amplia sobre la violencia del crimen organizado en México durante las décadas perdidas. Es la historia de cómo la combinación de crisis económica, desempleo masivo, corrupción institucional y expansión del narcotráfico creó las condiciones perfectas para que miles de personas fueran secuestradas, esclavizadas, desaparecidas. Es la historia de cómo el Estado mexicano falló a sus ciudadanos más vulnerables, priorizando ajustes macroeconómicos neoliberales sobre seguridad humana, tolerando la infiltración del crimen en las estructuras de gobierno local y estatal, respondiendo con simulaciones cuando la presión pública lo demandaba, pero sin voluntad real de confrontar el problema. Es la historia de la impunidad como política de facto, donde los perpetradores operaban con total libertad, sabiendo que las probabilidades de enfrentar consecuencias legales eran mínimas. Pero también es la historia de resistencia, de solidaridad humana en medio del horror, de personas comunes que hicieron actos extraordinarios para sobrevivir y para ayudar a otros a sobrevivir. Es la historia de periodistas que arriesgaron y perdieron sus vidas documentando la verdad, de activistas que no se rindieron pese a la indiferencia oficial, de sobrevivientes que encontraron maneras de seguir adelante aunque el trauma los acompañara siempre. Décadas después, cuando en 2010 los cuerpos de 72 migrantes fueron encontrados asesinados en San Fernando por los Zetas, muchos recordaron los reportajes de Raúl Mendoza de 1988 y se preguntaron qué hubiera pasado si entonces se hubiera tomado en serio el problema. Si el gobierno hubiera actuado con determinación real en lugar de operativos de fachada, si se hubiera investigado y desmantelado la infraestructura criminal del secuestro y trabajo forzado, si se hubiera protegido a los periodistas y activistas que denunciaban, ¿se habría evitado la escalada de violencia que convirtió a Tamaulipas en uno de los estados más peligrosos de México? La pregunta no tiene respuesta definitiva. Pero lo que sí es claro es que la impunidad de los crímenes de los años 80 sentó precedentes que empoderaron al crimen organizado, enviándole el mensaje de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias reales. Cada víctima no investigada, cada denuncia ignorada, cada periodista asesinado sin que se hiciera justicia, era un ladrillo más en la construcción de una cultura de violencia normalizada que eventualmente explotaría en las guerras del narco del siglo XXI. Las semillas de violencia plantadas en los 80 dieron frutos amargos en las décadas siguientes, un recordatorio de que la justicia postergada es justicia negada y que las víctimas olvidadas se multiplican en el futuro. Los 3 hijos de Miguel Sánchez
crecieron conociendo solo fragmentos de la historia de su padre. El mayor, que tenía 14 años cuando Miguel fue secuestrado, recordaba la desesperación de esos 6 meses en que su madre Lucía iba todos los días a la oficina del Ministerio Público a preguntar si había noticias, regresando siempre con las manos vacías y los ojos rojos de tanto llorar. Recordaba cómo vendieron la televisión y el refrigerador tratando de reunir dinero para el rescate que nunca pudieron completar. Cómo los vecinos les llevaban comida porque ya no tenían con qué comprar. Cómo su madre rezaba el rosario todas las noches pidiendo por el regreso de su esposo. Cuando Miguel finalmente volvió, flaco, envejecido, con la mirada perdida, el niño que era entonces no entendía por qué su padre ya no lo cargaba en hombros como antes, por qué se quedaba horas sentado en el patio mirando la nada, por qué gritaba en las noches despertando a toda la casa. Solo cuando creció y su padre le contó la historia completa, entendió que el hombre que regresó en 1988 no era el mismo que se había ido en agosto de 1987. El trauma había reconfigurado su personalidad fundamental, dejando cicatrices invisibles que nunca sanaron del todo. La hija menor de Miguel, que tenía solo 6 años cuando su padre desapareció, prácticamente no lo recordaba de antes del secuestro. Para ella, papá siempre había sido ese hombre callado que trabajaba en la ferretería, que evitaba las reuniones familiares grandes, que se ponía nervioso cuando pasaban patrullas de policía, que nunca quiso enseñarle a manejar, aunque ella se lo pidió muchas veces. Fue solo cuando tenía 20 años, después de que Miguel sufriera su primer infarto, que Lucía decidió contarles a los 3 hijos la historia completa, sentándolos en la sala y sacando los recortes de periódico amarillentos que había guardado todos esos años, el reportaje de Raúl Mendoza, donde se citaba el testimonio anónimo de un conductor de autobús que logró escapar. Leyendo esos artículos, viendo las pocas fotografías que existían del operativo fallido de San Fernando, escuchando a su madre narrar con voz temblorosa los 6 meses de incertidumbre, la hija finalmente entendió por qué su familia era como era, por qué su padre cargaba esa tristeza perpetua, por qué nunca celebraban el Día del Padre con la alegría de otras familias. Esa revelación transformó su manera de ver el mundo y la llevó eventualmente a estudiar trabajo social, especializándose en atención a víctimas de violencia, una forma de honrar indirectamente el sufrimiento de su padre y de todos los que no sobrevivieron. El hijo mediano de Miguel, que tenía 10 años en el momento del secuestro, desarrolló una fascinación obsesiva por entender el contexto histórico de lo que le había pasado a su padre. Estudió historia en la universidad, especializándose en la década de 1980 en México, escribiendo su tesis sobre la relación entre la crisis económica y el surgimiento del crimen organizado en el noreste del país. Para él, lo que le había ocurrido a su padre no era solo una tragedia familiar, sino un síntoma de fallas estructurales profundas. Un Estado que había abandonado a sus ciudadanos más vulnerables en aras de políticas macroeconómicas neoliberales, instituciones corroídas por la corrupción, una sociedad que había normalizado la violencia como algo inevitable. En sus investigaciones descubrió que el caso de su padre era uno entre miles de secuestros que ocurrieron en Tamaulipas durante los años 80 y 90, la mayoría nunca documentados, nunca investigados, archivados en cajas polvorientas de ministerios públicos o simplemente desaparecidos de los registros oficiales. Esa magnitud del horror lo abrumaba, pero también le daba sentido a su trabajo académico, preservar la memoria histórica de esa violencia para que las futuras generaciones entendieran cómo se había llegado a la crisis de seguridad que México vivía en el siglo XXI. Carlos, el maestro salvadoreño,
Envejeció trabajando en los albergues para migrantes, convirtiéndose con los años en una figura respetada en la red de organizaciones civiles que atendían a centroamericanos en tránsito por México. Durante las décadas de 1990 y 2000, los flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos se intensificaron dramáticamente, impulsados por desastres naturales como el huracán Mitch en 1998, por la violencia de las maras que surgieron en la posguerra, por la pobreza estructural que los tratados de libre comercio no lograron resolver. Miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses cruzaban México cada año, muchos de ellos arriesgando la vida en el tren conocido como La Bestia, enfrentando secuestros, violaciones, extorsiones por parte de carteles que habían convertido el tráfico y la extorsión de migrantes en una industria multimillonaria. Carlos escuchaba sus historias y veía reflejada su propia experiencia de 1987, los mismos patrones de violencia, las mismas dinámicas de vulnerabilidad extrema, la misma indiferencia institucional. La diferencia era que ahora la violencia era más visible, había más organizaciones documentándola, más periodistas denunciándola, pero la impunidad seguía siendo fundamentalmente la misma. En el albergue donde Carlos trabajaba en Saltillo, atendían un promedio de 200 migrantes al mes durante las temporadas altas. Llegaban exhaustos, muchos con lesiones por caídas del tren, algunos con historias de haber sido secuestrados y liberados solo después de que familiares en Estados Unidos pagaran rescates mediante transferencias de dinero. Las mujeres frecuentemente llegaban con traumas de violencia sexual, hablando poco, con la mirada vacía de quien ha sido despojada de su dignidad más fundamental. Los niños que viajaban solos, una categoría de migrantes que se volvió cada vez más común en los años 2000, llegaban con una madurez antinatural, habiendo presenciado y experimentado cosas que ningún niño debería conocer. Carlos y su equipo les daban lo que podían: un lugar seguro para dormir, comida caliente, atención médica básica, orientación legal y, sobre todo, la experiencia de ser tratados como seres humanos con dignidad después de semanas o meses de ser tratados como mercancía desechable. Muchas noches, después de que todos se habían dormido, Carlos caminaba por el albergue viendo esos cuerpos acurrucados en colchonetas en el suelo y pensaba en Roberto y Tomás, preguntándose qué había sido de ellos, si habrían logrado llegar alguna vez a sus destinos, si seguirían vivos. En 2010, cuando las noticias de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando llenaron los titulares internacionales, Carlos sufrió un colapso emocional que lo dejó hospitalizado durante una semana. Ver las imágenes de ese rancho, leer los detalles de cómo los Zetas habían ejecutado a esas personas por negarse a trabajar para el cartel, exactamente el mismo patrón que él había vivido 23 años antes, le provocó un ataque de pánico severo que hizo que su corazón se acelerara peligrosamente. Su esposa lo encontró en el piso de la sala, llorando incontrolablemente, susurrando nombres de personas que ella no conocía. En el hospital, mientras los médicos estabilizaban su presión arterial y le administraban sedantes, Carlos le dictó a su esposa un testimonio que ella transcribió con mano temblorosa. «Esto ya había pasado antes», le dijo. «En 1987 y 1988, en los mismos lugares, con los mismos métodos, yo estuve ahí. Yo vi cómo funcionaba el sistema de secuestro y esclavitud, y nadie hizo nada entonces, y por eso pudo seguir pasando, y por eso pasó de nuevo en 2010, y seguirá pasando si no hay justicia real». Su esposa entregó ese testimonio a una organización de derechos humanos que estaba documentando casos históricos de violencia contra migrantes, y finalmente, después de 22 años de silencio protector,
Carlos habló públicamente sobre lo que le había ocurrido. Su testimonio fue parte de un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011, documentando el patrón sistemático de secuestros de migrantes en México que se extendía por décadas. El informe incluía no solo su caso, sino decenas de otros testimonios de sobrevivientes, evidencia de que lo que había ocurrido en San Fernando en 2010 no era un incidente aislado, sino la manifestación más visible de una práctica criminal de larga data. Las cifras eran escalofriantes. Organizaciones civiles estimaban que durante los años 2000, al menos 20.000 migrantes eran secuestrados anualmente en territorio mexicano, generando ganancias de millones de dólares para los carteles. De esos 20.000 casos anuales, solo una fracción mínima era denunciada formalmente porque las víctimas temían represalias o simplemente querían seguir su camino hacia el norte sin involucrarse con autoridades que frecuentemente eran cómplices de los secuestradores. La invisibilidad de esas miles de víctimas, su condición de personas en tránsito sin lazos comunitarios fuertes en México, las convertía en objetivos perfectos para un crimen organizado que había perfeccionado el arte de explotar la vulnerabilidad humana. Esteban y Juana, la pareja de Chiapas, vivieron el resto de sus vidas en su pueblo natal, viendo a sus 3 hijos crecer marcados por el trauma. El mayor nunca pudo mantener un trabajo estable. Su ansiedad lo incapacitaba para relacionarse normalmente con otras personas, y pasaba largos periodos encerrado en su cuarto, rehusando salir. El mediano desarrolló problemas de adicción al alcohol en la adolescencia, automedicándose contra las pesadillas que lo atormentaban cada noche. El pequeño, después de su año de mutismo, eventualmente volvió a hablar, pero nunca recuperó la alegría inocente que los niños de su edad deberían tener. Creció serio, desconfiado, con dificultades para formar vínculos afectivos. Esteban y Juana hicieron lo que pudieron con los recursos limitados que tenían, llevando a los niños con curanderos tradicionales cuando no podían pagar psicólogos, rezando novenas, pidiendo sanación, dándoles todo el amor que podían, a pesar de sus propios traumas no resueltos. Pero el daño era profundo y permanente, y se manifestaba de maneras que iban más allá de lo que el amor paternal podía reparar. Los 3 hermanos, ya adultos en el siglo XXI, siguieron viviendo en el mismo pueblo. Ninguno formó familia propia. Los 3 permanecieron en una especie de suspensión temporal, atrapados en una noche de agosto de 1987, de la que nunca terminaron de escapar. En 2015, cuando el hijo mediano de Esteban y Juana murió de cirrosis hepática a los 40 años, consecuencia de décadas de alcoholismo, el sacerdote del pueblo que ofició el funeral dijo algo que se le quedó grabado a toda la comunidad. Esta muerte es resultado de una violencia que ocurrió hace 28 años, pero que nunca dejó de matar. Esa frase capturaba una verdad profunda sobre el impacto transgeneracional del trauma. Las víctimas de la violencia no son solo las que mueren en el momento del crimen, sino también las que siguen muriendo lentamente durante décadas, consumidas por las secuelas psicológicas, emocionales y sociales de lo que vivieron. Esteban y Juana, sentados en la primera banca de la pequeña iglesia de su pueblo, llorando sobre el ataúd de su hijo, entendían perfectamente lo que el sacerdote quería decir. Habían perdido a ese hijo 2 veces, primero en 1987, cuando el secuestro le robó su niñez, y ahora en 2015, cuando las consecuencias de ese robo finalmente lo mataron. Y sabían que sus otros 2 hijos también estaban en peligro, atrapados en sus propias prisiones psicológicas, sobreviviendo pero no realmente viviendo. Teresa,
la mujer de Veracruz cuyo esposo había sido uno de los desaparecidos originales del autobús de Miguel, dedicó 25 años de su vida a buscar justicia y verdad. El colectivo de familiares que fundó en 1990 creció hasta incluir cientos de familias de todo el noreste de México, personas unidas por el dolor común de tener seres queridos desaparecidos por el crimen organizado. Se reunían mensalmente en la iglesia de Tampico, compartiendo información, organizando marchas pacíficas, presionando a autoridades, documentando casos. Teresa se convirtió en una activista reconocida a nivel nacional, invitada a foros sobre desaparición forzada, entrevistada por medios nacionales e internacionales, contacto clave para organizaciones de derechos humanos que trabajaban en la región. Pero todo ese reconocimiento público no llenaba el vacío que la ausencia de su esposo había dejado en su vida. Seguía sin saber qué le había pasado exactamente, dónde estaban sus restos, si es que había muerto, si había sufrido mucho, si había pensado en ella y en sus hijos en sus últimos momentos. Esa incertidumbre era una herida que no cicatrizaba, que sangraba cada aniversario, cada cumpleaños, cada Navidad en que su silla seguía vacía. En 2007, cuando México comenzó a implementar bases de datos nacionales de desaparecidos y a establecer protocolos de búsqueda con estándares internacionales, aunque con implementación deficiente, Teresa finalmente logró que el caso de su esposo fuera oficialmente registrado como desaparición forzada relacionada con crimen organizado. Eso no cambió nada en términos prácticos. No hubo nueva investigación, no aparecieron nuevas pistas, pero simbólicamente significaba que el Estado finalmente reconocía que algo terrible le había pasado a su esposo, que no se había ido voluntariamente como algunos funcionarios habían insinuado en los primeros años. Ese reconocimiento oficial, por tardío y limitado que fuera, le dio a Teresa una pequeña medida de validación. Su lucha no había sido en vano. Su insistencia en mantener viva la memoria de su esposo había logrado que al menos constara en algún registro oficial que había existido, que había sido víctima, que su desaparición importaba. Cuando murió en 2015, a los 72 años, sus hijos encontraron entre sus pertenencias docenas de cuadernos donde había documentado meticulosamente cada paso de su búsqueda, fechas de reuniones con funcionarios, nombres de abogados contactados, copias de cartas enviadas a autoridades que nunca respondieron, fotografías de marchas y protestas, recortes de periódico sobre casos similares. Esos cuadernos eran el testimonio de una vida dedicada a la búsqueda de verdad, y sus hijos los donaron a un archivo de memoria histórica sobre violencia y desapariciones en México, asegurando que la historia de su madre y de su padre desaparecido no se perdiera en el olvido. Los archivos de Raúl Mendoza, el periodista asesinado en 1993, finalmente vieron la luz en 2018, cuando su viuda, ya anciana y enferma, decidió donarlos a una universidad pública que estaba creando un centro de documentación sobre periodismo y violencia. Entre esas cajas polvorientas, guardadas durante 25 años en un ático, los investigadores encontraron material extraordinario. Entrevistas completas con sobrevivientes de secuestros que nunca se publicaron, mapas dibujados a mano señalando ubicaciones de ranchos usados por el Cartel del Golfo, fotografías de archivo que documentaban la presencia del crimen organizado en Tamaulipas desde los años 80, notas sobre conexiones entre funcionarios estatales y el narcotráfico, borradores de artículos que Raúl nunca se atrevió a publicar porque el riesgo era demasiado alto. Un equipo de historiadores y periodistas pasó 2 años catalogando y analizando ese material,
publicando eventualmente un libro titulado Los archivos prohibidos, Tamaulipas y el narco en los años perdidos, que se convirtió en referencia fundamental para entender cómo se había gestado la crisis de violencia que explotó en los años 2000. El libro incluía un capítulo completo dedicado a los secuestros de 1987-1988, basado en las entrevistas y documentación de Raúl, finalmente dándole contexto académico y histórico a eventos que durante décadas habían permanecido en las sombras. Miguel Sánchez murió en 2012 a los 77 años, de un segundo infarto que esta vez no sobrevivió. Sus últimas palabras, susurradas a su hija menor que estaba junto a su cama en el hospital, fueron: «Diles a los otros que no los olvidé, que pensé en ellos todos los días». La hija entendió que se refería a los 19 que quedaron atrás en 1987, las personas con quienes compartió ese autobús secuestrado y que nunca volvió a ver. En su funeral asistieron no solo familiares, sino también representantes de organizaciones de derechos humanos que conocían su historia, activistas del colectivo de Teresa que lo consideraban un símbolo de resistencia, e incluso un par de periodistas jóvenes que estaban investigando los antecedentes históricos de la violencia contra migrantes en Tamaulipas. Uno de esos periodistas leyó un texto en el servicio, hablando de cómo el testimonio de Miguel había sido fundamental para documentar patrones de criminalidad que precedieron por décadas las atrocidades más conocidas, cómo su valentía al escapar y denunciar había plantado semillas de resistencia que eventualmente crecerían en movimientos más amplios de búsqueda de justicia. Sus hijos, escuchando esas palabras, sintieron un orgullo agridulce. Su padre había sido un héroe silencioso, un hombre común que en circunstancias extraordinarias había hecho lo correcto, pero que había pagado el precio de ese acto de valentía con décadas de trauma y dolor. Carlos vivió hasta 2019, alcanzando los 87 años. Siguió trabajando en el albergue de Saltillo hasta los 75, cuando finalmente se retiró por problemas de salud. En sus últimos años escribió unas memorias que tituló simplemente Sombras de San Fernando, el mismo nombre que se usaría años después para referirse colectivamente a los múltiples episodios de violencia ocurridos en ese municipio a lo largo de décadas. El manuscrito, de casi 300 páginas, narraba con detalle desgarrador su experiencia desde que huyó de El Salvador hasta su vida en México después del secuestro, pasando por los 10 meses de cautiverio y la fuga desesperada. Pero más que una narrativa personal, era una reflexión profunda sobre la dignidad humana en contextos de violencia extrema, sobre las decisiones morales imposibles que las circunstancias fuerzan a las personas a tomar, sobre la responsabilidad colectiva cuando las instituciones fallan. No escribo esto para generar lástima, decía en el prólogo, sino para que quienes lo lean entiendan que la violencia del crimen organizado no es solo estadística, no es solo número de muertos y desaparecidos en informes oficiales. Es sufrimiento humano concreto, es vidas destruidas, es familias desintegradas, es trauma que se hereda generacionalmente. Y lo más importante, es evitable si hay voluntad política real de enfrentarlo. Has llegado casi al final de esta historia que nos recuerda las consecuencias humanas de la violencia y la importancia de no olvidar. Si este relato te ha hecho reflexionar sobre la necesidad de justicia y memoria, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario contándonos qué te ha parecido y desde dónde nos sigues. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo estas historias que merecen ser conocidas. El manuscrito de Carlos fue publicado póstumamente en 2020 por una editorial independiente, especializada en testimonios de víctimas de violencia. No fue un bestseller comercial.
Las historias reales de sufrimiento raramente lo son, pero se convirtió en lectura obligatoria en cursos universitarios sobre derechos humanos, migración y violencia en México. Activistas y organizaciones civiles lo distribuyeron en albergues para migrantes a lo largo del país, y muchos centroamericanos en tránsito encontraron en esas páginas sus propias experiencias reflejadas, la validación de que no estaban solos en su sufrimiento. La viuda de Carlos, en el lanzamiento del libro, leyó una carta que él había escrito dirigida a Roberto y Tomás, los compañeros con quienes escapó esa madrugada de marzo de 1988 y de quienes nunca volvió a saber. Hermanos de lucha, decía la carta. No sé si alguno de ustedes sigue vivo, no sé si lograron llegar a sus destinos, no sé si formaron las familias que soñaban, pero quiero que sepan, donde quiera que estén, que los llevo en mi corazón todos los días, que su valentía me inspiró a seguir adelante, que la dignidad con que enfrentaron lo imposible me enseñó lo que significa ser verdaderamente humano. Si algún día alguien lee estas palabras y las reconoce, díganles a mis hermanos que Carlos Ramírez, el maestro de San Salvador, los recordó con amor hasta su último aliento. En 2021, 34 años después de los secuestros originales de 1987, un grupo de antropólogos forenses, trabajando con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, comenzó excavaciones en varios ranchos abandonados del municipio de San Fernando, buscando fosas clandestinas. El trabajo era parte de un esfuerzo más amplio por localizar los restos de las más de 100,000 personas desaparecidas en México en las últimas décadas, una crisis humanitaria de proporciones escalofriantes que finalmente había forzado al Estado a tomar medidas concretas de búsqueda. En uno de esos ranchos, que según registros de propiedad había pertenecido a un testaferro del Cartel del Golfo en los años 80, encontraron 17 cuerpos enterrados en fosas poco profundas. Los restos estaban en condiciones que hacían imposible la identificación visual, pero se tomaron muestras de ADN para cotejo con la base de datos nacional de familiares de desaparecidos. Cuando los resultados llegaron meses después, confirmaron lo que muchos habían temido, pero ninguno quería aceptar completamente. 3 de esos restos correspondían a personas desaparecidas en agosto de 1987, pasajeros del autobús que Miguel Sánchez conducía. Las familias, después de 34 años de incertidumbre, finalmente pudieron darles sepultura digna a sus seres queridos, cerrar un ciclo de duelo que había permanecido suspendido durante más de 3 décadas. Teresa, la activista de Veracruz, no vivió para ver ese momento. Había muerto 6 años antes, pero su hijo mayor, que había continuado su lucha, estuvo presente cuando entregaron los restos de uno de los 3 identificados. No era su padre. El ADN de su padre no coincidió con ninguno de los 17 cuerpos encontrados, lo que significaba que seguía desaparecido, que tal vez estaba enterrado en otra fosa aún no descubierta, o que sus restos se habían perdido para siempre. Pero el hijo de Teresa lloró de todos modos en esa ceremonia de entrega, llorando no solo por esa familia específica que finalmente tenía respuestas, sino por todas las familias que como la suya seguían en la incertidumbre perpetua. Mi madre dedicó su vida a buscar a mi padre, dijo en un breve discurso durante la ceremonia, y aunque murió sin encontrarlo, su lucha no fue en vano porque ayudó a crear el movimiento que finalmente obligó al Estado a buscar de verdad. Estos 17 cuerpos identificados son resultado de la presión de miles de familias como la nuestra que se negaron a olvidar, que se negaron a aceptar la impunidad como algo normal. Ojalá mi padre esté en alguna de las fosas que aún faltan por excavar para que él también pueda finalmente descansar en paz.
Las excavaciones continuaron durante 2022 y 2023, revelando más fosas en diferentes puntos de Tamaulipas, no solo en San Fernando, sino en varios municipios que habían sido plazas disputadas por carteles durante décadas. Cada hallazgo generaba un ciclo de esperanza y terror en las familias de desaparecidos, la esperanza de finalmente tener respuestas, el terror de confirmar lo que en el fondo siempre habían sabido. Los antropólogos forenses trabajaban en condiciones difíciles, con recursos limitados, enfrentando la inmensidad de la tarea. México tenía más de 100.000 desaparecidos registrados oficialmente, pero la cifra real probablemente era mucho mayor, porque muchos casos nunca se denunciaban. Y por cada cuerpo identificado y devuelto a sus familias, había docenas que permanecían sin nombre, sin historia conocida, enterrados como NN en fosas comunes o guardados en refrigeradores de servicios médicos forenses desbordados. La magnitud de la tragedia era tan abrumadora que era fácil caer en la desesperanza, pero los equipos de búsqueda seguían trabajando porque sabían que para cada familia que recibía un cuerpo identificado, por doloroso que fuera, significaba el fin de la incertidumbre y el inicio de un duelo que finalmente podía procesarse. Los hijos y nietos de los sobrevivientes y las víctimas de 1987 cargaban de diferentes maneras el peso de esa historia. Algunos, como la hija de Miguel, que se hizo trabajadora social, la canalizaban hacia el servicio y la ayuda a otros. Otros, como el hijo de Miguel que estudió historia, la procesaban mediante el análisis académico y la documentación. Otros más, como los hijos de Esteban y Juana, quedaban atrapados en el trauma sin encontrar salida constructiva. Y otros, como el hijo de Teresa, la convertían en activismo político, en demanda constante de justicia y cambio estructural. No había una forma correcta de lidiar con ese legado. Cada persona encontraba su propio camino o no lo encontraba y permanecía perdida. Pero lo que todos compartían era la conciencia de que lo que había ocurrido en San Fernando en 1987 y 1988 no era historia antigua y relevante, sino parte de un continuo de violencia que seguía afectando a México en el presente. En 2024, 37 años después de los hechos, se organizó en Tampico un evento de memoria colectiva para recordar a las víctimas de secuestros por crimen organizado en el noreste de México durante las décadas de 1980 y 1990. Asistieron familias de desaparecidos, sobrevivientes de violencia, activistas, académicos, artistas que habían creado obras sobre el tema. Leyeron nombres de víctimas durante horas, una lista interminable que incluía los 19 desaparecidos del autobús de 1987 y los cientos de otros cuyos casos habían sido documentados a lo largo de los años. Instalaron una exposición fotográfica con imágenes de los desaparecidos, rostros sonrientes en fotografías de celebraciones familiares, personas comunes cuyos únicos crímenes habían sido estar en el lugar equivocado en el momento equivocado o simplemente existir en un contexto donde la vida humana se había vuelto descartable para el crimen organizado. La hija menor de Miguel Sánchez, ya una mujer de 43 años, colocó una fotografía de su padre de cuando era joven, antes del secuestro, sonriendo junto a su autobús, orgulloso de su trabajo honesto. Junto a la foto puso una pequeña placa que decía: Miguel Sánchez, sobreviviente de San Fernando 1987, llevó las cicatrices de la violencia durante el resto de su vida, pero nunca permitió que le robaran su humanidad. Durante el evento, varios académicos presentaron sus investigaciones sobre los patrones de violencia contra migrantes y población civil por parte del crimen organizado desde los años 80 hasta el presente.
Los datos eran escalofriantes. Se estimaba que entre 1980 y 2024, más de 500.000 de personas habían sido víctimas directas de secuestro, extorsión, desaparición forzada o asesinato relacionado con el narcotráfico en México. Tamaulipas había sido uno de los estados más afectados, con picos de violencia en los años 80 bajo el Cartel del Golfo, en los años 90 durante las guerras internas del cartel y en los años 2000 y 2010 con la fragmentación y surgimiento de los Zetas. Pero más allá de las estadísticas, lo que los investigadores enfatizaban era la continuidad histórica. La violencia de 2010 en San Fernando no había surgido de la nada, sino que era resultado de décadas de impunidad acumulada, de estructuras criminales que se habían fortalecido precisamente porque no enfrentaron consecuencias reales en sus primeras etapas. Si los secuestros de 1987 y 1988 hubieran sido investigados seriamente, argumentaba uno de los ponentes, si los responsables hubieran sido capturados y procesados, si se hubiera desmantelado entonces la infraestructura criminal que los hacía posibles, tal vez, solo tal vez, las masacres posteriores podrían haberse evitado. Cada caso de impunidad es una luz verde para futuros crímenes. La historia de las sombras de San Fernando, entonces, no era solo sobre lo que había ocurrido, sino también sobre lo que no había ocurrido. La ausencia de justicia, la ausencia de investigación seria, la ausencia de rendición de cuentas, la ausencia de políticas públicas efectivas para proteger a los más vulnerables. Era una historia sobre las consecuencias de la indiferencia institucional, sobre cómo la decisión de no actuar es en sí misma una forma de acción que tiene resultados concretos y mortales. Era una historia sobre el costo humano de priorizar la estabilidad política y económica por encima de la justicia y los derechos humanos. Y era una historia sobre resistencia persistente, familias que nunca dejaron de buscar, activistas que nunca dejaron de denunciar, sobrevivientes que nunca dejaron de testimoniar, académicos y periodistas que nunca dejaron de documentar. Esa resistencia no había logrado prevenir todas las tragedias posteriores, pero había logrado algo fundamental: mantener viva la memoria, crear un archivo histórico que algún día, tal vez, serviría para construir un México diferente, donde esas historias fueran verdaderamente imposibles de repetir. En el cierre del evento de memoria se liberaron 19 palomas blancas, una por cada uno de los desaparecidos del autobús de 1987 que nunca regresaron. Los familiares presentes, muchos ya ancianos, lloraban viendo las aves elevarse hacia el cielo de Tampico, cada una llevando simbólicamente el espíritu de un ser querido que nunca pudo volar libre. Era un gesto simple, casi ingenuo en su simbolismo, pero en ese momento tenía un poder emocional innegable. La hija de Miguel, viendo las palomas alejarse, sintió una mezcla de tristeza y algo parecido a la paz. Su padre estaba muerto. Los 19 seguían desaparecidos. El trauma no se borraba con ceremonias, pero al menos ya no estaban solos en su dolor. Al menos ahora había un movimiento, una conciencia social, un reconocimiento público de que estas vidas habían importado, de que su sufrimiento no sería olvidado. Era poco, infinitamente menos de lo que merecían, pero era algo. Y en un país donde la impunidad era la norma y el olvido la política no escrita, ese algo, ese acto simple de recordar colectivamente, era en sí mismo un acto de resistencia y dignidad. Las sombras de San Fernando seguirían proyectándose sobre México durante generaciones.
Cada nieto de víctimas que creciera escuchando las historias fragmentadas de abuelos que nunca conocieron, cada investigador que descubriera documentos en archivos polvorientos revelando nuevos detalles de la violencia histórica, cada familia que siguiera buscando en fosas clandestinas a desaparecidos de décadas pasadas, sería parte de ese legado. No era el legado que nadie hubiera querido, pero era el legado que la historia había impuesto. Y la única forma de honrarlo era negándose al olvido, insistiendo en la verdad, demandando justicia aunque llegara tardía y construyendo poco a poco una cultura donde la dignidad humana fuera más importante que las ganancias del crimen, donde las vidas de los vulnerables importaran tanto como las de los poderosos, donde el Estado protegiera efectivamente a sus ciudadanos en lugar de ser cómplice de su victimización. Ese México aún no existía en 2024. Pero cada acto de memoria, cada testimonio preservado, cada familia que se negaba a rendirse era un ladrillo más en su construcción. Las sombras eran largas y oscuras, pero en algún lugar, si se miraba con suficiente atención, también había luz. La luz tenue pero persistente de la esperanza de que el presente podía ser diferente del pasado, de que el futuro podía ser diferente del presente, de que la justicia, aunque difícil y lejana, no era completamente imposible.